Les enseñaré cómo implementar a partir de una ecuación booleana con compuertas lógicas, gracias a un simulador Celiosoft que es utilizado para automatización. Vamos a empezar entonces. Tenemos un problema, una ecuación que es la primera de acá, la segunda que es esta ecuación, y la tercera es la tabla de verdad, que lo vamos a implementar en este simulador electrónico que es Celiosoft, para lo cual empezaremos implementando entonces esta ecuación booleana. Me dice x es igual a complemento por b más a b complemento más a b complemento. Para lo cual, como la ecuación es completa, tiene dos entradas, su tabla de verdad está en esta parte. Tenemos 4 combinaciones y estas son salidas 1. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte se repite, por lo tanto, se toma solamente una ecuación nada más. Solamente tomaremos esta ecuación de aquí. Entonces, como le decía, estos son los de salida 1. A complemento quiere decir es 0 por B, que es 1, y su salida es 1. El otro, A es 1, B complemento es 0, su salida es 1. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a implementar con compuertas lógicas. Las entradas están en esta parte, ¿no? Y las salidas están en esta parte. Primero implementaré entonces las entradas, en este caso dos entradas. Dos entradas. A es I1, B es I2. Son las entradas de variable. Entonces me dice, primero aquí A está invertido. Quiere decir que es implementado con compuerta NOT. Esto lo vamos a conectar multiplicado por la B. Quiere decir que vamos a utilizar una compuerta AND. Esto voy a conectar acá y B, que es I2, conectaré en este lado, ¿no? Entonces, ya tengo esta primera ecuación. La segunda me dice A, y esto es como es una multiplicación, vamos a utilizar una compuerta AND. Aquí está una compuerta AND. Primero me dice A nada más. Entonces la entrada A es I1 y B complemento. Otra vez utilizaré entonces una compuerta NOT. Una compuerta NOT. Y esta compuerta lo conectaré con la entrada I2, que es B. Y esto a su vez a la compuerta AND. Esto le decía, como se repite, no es necesario conectarlo. Y estos dos voy a conectarlo. Es una suma. Por lo tanto, conectaré con la compuerta OR. Esto es la compuerta OR y voy a proceder a conectar. Las salidas están acá, podemos escoger y ya lo tengo acá un motor, ¿no? Las salidas se pueden insertar o pueden ponerlo aquí en Q1, 2, 3. Entonces, voy a conectarlo, la salida de esta compuerta OR, en este caso, al motor. Vamos a simularlo entonces. Ponemos en ese simular, run. Listo. Vamos a comprobar si es cierto. A partir de esta ecuación hemos armado su tabla de verdad. Como le decía que son salidas unos, ya está. En las entradas A y B, por ejemplo, en primer caso no hay acción, que quiere decir tal como está. Entonces su salida quiere decir que es 0, está apagado. Efectivamente cumple. En el segundo caso, solamente la B hay acción. Quiere decir que acá tengo que pulsarlo y su salida es 1. Quiere decir que cumple esa función. Vuelvo a su estado inicial. Después pondré en acción la A, ¿no? Y también efectivamente cumple
vuelvo a su estado inicial. Por ejemplo, acá los dos casos, voy a pulsarlo. Una, los dos. Su salida es 0. Efectivamente, cumple esta tabla de verdad a partir de esta ecuación booleana. Entonces, de esa forma nosotros podemos verificar. Entonces, vamos a hacerlo el siguiente. A ver, el siguiente ecuación. Voy a eliminarlo, esta parte. Listo. Acá hay 3 entradas, ¿no? B, C, A, pero ya A lo vamos a obviarlo, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerlo acá, entrada 3, 1, 2, 3 entradas. Pero vamos a utilizarle B y C nada más, como indican en la ecuación. Su salida ya acá lo tengo. Y vamos a utilizar, a ver, primero empezamos de la multiplicación B y C complemento. Es una compuerta AND multiplicación. Y aquí está. Que directamente va conectado con la B. Y 2 es B. C complemento. Para complementarlo tengo que conectarlo necesariamente con una compuerta NOT. Esta compuerta NOT está conectado a la entrada 3. En otras palabras, la letra C. Listo. Ahora sí, todo es una suma. Por lo tanto, insertaré una compuerta OR. Ahora, C complemento. Me dice que acá hay un C complemento. A partir de acá yo puedo conectarlo a este lado de acá. Listo. Después B y C complemento están en este lado de acá. Después B complemento. B complemento necesariamente tengo que conectarlo un NOT. Entonces me dice que la B es complementado. Y esto lo voy a conectar en este lado de acá. Entonces, aquí ya lo tengo listo. Y la salida del OR, en este caso, a la salida. Puede ser una bombilla o un motor, ¿no? Y entonces podemos simular. Entonces, inicialmente ya aprende. Ahora, para armar su tabla de verdad, tenemos que completarlo a los 3 entradas, ¿no? Va a ser 8 combinaciones. Entonces, de esa forma se simula, se realiza esta ecuación 2. El siguiente ecuación, entonces vamos a tenerlo a partir de la tabla de verdad. Vamos a volver a eliminar esto. A ver, la segunda ecuación. Aquí está la segunda ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de esta tabla, lo que más me interesa es los salidas 1. 1, 1, acá hay 1. Me dice, X, la salida, es igual a las entradas, ¿no? En este caso, como son 0, es complementado. A complemento por B complemento por C complemento. Y están acá. Más al siguiente 1, que es A complemento, B complemento y C. A complemento, B complemento, C. Más el otro 1. A, B complemento y C. A, B complemento y C. Ya tengo esta ecuación. Entonces, a partir de esta tabla, de verdad, puedo construir una ecuación con salidas 1. Aquí se tengo 3 entradas, I1, I2 y 3. A partir de ahí, entonces podemos simularlo. Entonces me indica que acá todas las entradas tienen o están invertidos, tienen una compuerta NOT. Entonces empezaré insertando las compuertas. Me dice A, B y C. A es I1, B es I2, C es I3. Esto va a ser con compuerta AND. Entonces, por lo tanto, esta es la compuerta AND. Estos 3 va conectado a esa compuerta AND. Como indica aquí. Listo. Ya están conectados a la compuerta AND.
El siguiente es otra compuerta AND, ¿no es cierto? Esta es otra compuerta AND. Prácticamente son tres compuertas AND, multiplicación, multiplicación, multiplicación. Entonces, aquí en la segunda, A, B, complemento. Entonces, A sigue siendo complementado, B también, y C solamente, o si conecta directamente de I3. ¿Listo? El otro solamente invertido es B. Entonces, B es I2 invertido. Listo. Y ahí B es directamente de las entradas. Listo. Ahora, estos compuertas están como es una suma, entonces conectaremos con la compuerta OR, ¿no? La suma. Y las salidas de cada uno de ellos lo vamos a conectarlo a las entradas de la compuerta y la salida, voy a ponerlo en este lado, podemos poner una lámpara, un foco de señalización. Entonces, por ejemplo, la salida de toda esta ecuación, voy a ponerla acá. Vamos a comprobarlo, a ver. Me dice 0, 0, cuando no hay acción, prende. Efectivamente debe iniciar prendiendo. Efectivamente prende. Solamente debe haber acción o tengo que pulsar, dice, la C. La C. También efectivamente prende. Vuelvo a su estado inicial. El otro me dice que tengo que pulsar en A y C. A y C. Efectivamente, entonces está cumpliendo esa ecuación, ¿no es cierto?, en esa tabla de verdad. Otro, a ver, por ejemplo, yo quiero pulsarlo aquí, 1, 1, B y C. B y C. Me dice que su salida es 0, quiere decir que también en la simulación es 0. Vuelvo a su estado inicial, por ejemplo, aquí el último, ¿no es cierto? Todas las entradas tengo que pulsarlo. Me dice todas las entradas. Y su salida me dice que es 0. Efectivamente, entonces aquí no prende. Entonces esto hemos implementado a partir de una ecuación booleana o puede ser de una tabla de verdad.